Bien, jóvenes, continuamos con esta última parte de la clase de hoy y vamos a aclarar con algunos ejemplos los últimos conceptos que queremos a conocer, ¿no? A ver, en este primer ejemplo, decimos hallar el número de kilocalorías absorbidas por una heladera al enfriar 2 kilogramos de agua a 12 grados Celsius y transformar en hielo a 0 grados Celsius. Pues acá nos está indicando de que, fíjense, tenemos esta cantidad de agua de 2 kilogramos, ¿no? Hablando de la masa del agua, la cual está a 12 grados Celsius, ¿no? Luego introducimos una heladera o un refrigerador, como ustedes quieran, ¿no es cierto? Donde en este caso se va a transformar obviamente en hielo a 0 grados Celsius. ¿No es cierto? Entonces, en ese proceso, lo que nos pide que calculemos es el número de kilocalorías absorbidas, en este caso por la heladera. ¿De acuerdo? Para ello vamos a tomar en cuenta este dato de 80 calorías sobre gramo, que es el calor latente, ¿no es cierto?, de transformación, pero es de fusión de hielos, ¿no ven? Porque en este caso se va a estar transformando, fíjense, del estado líquido al estado sólido. También este valor es válido para ese proceso, ¿no? 80 calorías sobre gramo es válido cuando cambia de estado de hielo a agua o también de agua a hielo. Se utiliza en ambos casos este valor, ¿no? Además, el calor específico del agua en este caso, tal como ya dimos a conocer, en tablas es 1 caloría gramo grados Celsius. Bien, haciendo la solución en este caso. Calor absorbido hasta 0 grados Celsius, pero agregando en este caso calor latente. ¿Qué indica eso? Como está produciéndose una transformación de la materia, en este caso de líquido a sólido, entonces vamos a plantear esta fórmula de la siguiente manera. El calor, ¿no? Masa del agua, calor específico del agua, multiplicado por un incremento de temperatura, delta T. Pero como hay, les repito, una transformación de materia, tenemos que agregar más la masa del agua multiplicado por su calor latente. Entonces notamos de que esta fórmula está en función de datos conocidos, entonces empezamos directamente la masa del agua, acá nos indica que es 2 kilogramos, ¿no? Pero 2 kilogramos es equivalente a 2000 gramos. Calor específico del agua es 1 calorías sobre gramos grados Celsius, delta T. ¿Pero qué es el delta T? Es la relación en este caso de 12 menos 0, ¿verdad? O sea, la diferencia de, en este caso, temperaturas. Ya hemos indicado también de que en este caso se utiliza también en valor absoluto, dijimos, ¿no? Pero también podemos representar de esta manera esta diferencia de temperaturas, ¿no? Más la masa del agua, nuevamente acá 2000 gramos y multiplicada por el calor latente. Aquí interviene el L y esa L es 80 calorías sobre gramo, ¿no? Entonces, realizamos toda esta operación, ustedes también pueden hacer, y el resultado da 184.000 calorías. A ver, analicemos unidades. Fíjense, por ejemplo, en este término, ¿no es cierto? Se va a simplificar grados Celsius con grados Celsius. Se va a simplificar, a ver, gramos con gramos, ¿verdad? Y nos quedaría solamente caloría, ¿de acuerdo? En este término, ¿sí? En este otro, se va a simplificar gramo con gramo y nos queda también calorías menos. O sea que vamos a tener la suma de caloría más caloría, ¿de acuerdo? Y da 184.000, en este caso, calorías. Pero si lo expresamos en kilocalorías, precisamente nos pide que hayamos en kilocalorías, ¿no? ¿No es cierto? El resultado va a ser 184.
O sea que esta va a ser la cantidad o el número de kilocalorías, ¿no es cierto?, que va a absorber una heladera, ¿no? O un refrigerador. Al enfriar precisamente esta cantidad de agua, 2 kilogramos de agua, que está inicialmente a 12 grados Celsius, nos imaginamos temperatura ambiente, y convertirlo en hielo a 0 grados Celsius. De esa manera se va realizando este cálculo. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado también planteamos este otro ejemplo, donde esta vez vamos a tomar en cuenta una capa de hielo, ¿sí? A ver, el enunciado indica calcular el tiempo en que se incrementa el espesor de una capa de hielo de 2 centímetros hasta 3 centímetros en un estanque de agua. Imagínense ya en época de invierno, donde hace bastante frío, ¿no es cierto?, donde hay estanques de agua, ¿qué es lo que sucede? Obviamente hay un enfriamiento, ¿verdad? Es decir, se transforma en este caso de agua a hielo. ¿Qué estamos tomando ese ejemplo, no? Acá hay un estanque donde obviamente en la parte inferior, vamos a indicar de esta capa de hielo, está a 0 grados Celsius, está a 0 grados Celsius. Inicialmente esta es la capa, ¿no?, de hielo que se tiene, donde acá en la parte inferior es 0 grados Celsius. Ahora, en la parte inferior, la temperatura es baja, ¿no? Estamos indicando menos 25 grados Celsius. Eso hace de que la capa de este hielo vaya incrementándose a medida que pasa el tiempo. Ahora, la pregunta que nos plantea es ¿qué tiempo va a transcurrir para que esta capa de hielo, ¿no?, aumente desde 2 centímetros hasta 3 centímetros? Conociendo las temperaturas en estos extremos, ¿no? Les repito, en la parte de abajo 0 grados Celsius y en la parte, en este caso superior, donde obviamente nos imaginamos hace bastante frío, menos 25 grados en este caso Celsius. ¿Qué tiempo transcurrirá para que, les repito, este grosor aumente de 2 centímetros hasta 3 centímetros? Pero para ello también vamos a darnos los siguientes datos. En este caso, la densidad de hielo es 0,92 gramos sobre centímetro cúbico. El coeficiente de conductividad térmica también del hielo, pues ya lo vimos en tablas también, es 0,004, pero en calorías sobre centímetro por segundo grados Celsius. Y ahora, acá ustedes se dan cuenta de que nuevamente vamos a utilizar este valor de L, 80 calorías en este caso de gramo, ¿no es cierto? Porque la transformación que se está realizando acá desde un principio es de agua, ¿verdad? De agua a hielo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué cálculos iniciales vamos realizando? A ver, vamos a plantearnos la fórmula de rapidez de propagación de calor. Esa fórmula es importante. Pero también vamos a plantearnos la fórmula del calor latente, ¿no? La transformación que se realiza, en este caso, de líquido a sólido, ¿verdad? Entonces, bueno, realizando la solución de este problema. A ver, inicialmente indicamos lo siguiente, ¿no? Aplicando, digamos, la formulita que les decía de la rapidez de propagación de calor, calor sobre temperatura es igual a la constante o coeficiente, ¿no? Multiplicado en este caso por el área, ¿no es cierto? Y también, en este caso, tomando en cuenta la variación de temperatura delta T dividido entre el espesor.
Para cuál es el espesor, fíjense. Aquí el espesor vamos a definir con la distancia, más bien con la letra Y. ¿No es cierto? Esta Y es la que va a ir en aumento, ¿no? Pero además, esta ecuación podemos diferenciar. ¿Qué significa diferenciar? Diferenciando, digamos, ¿no? Ustedes en su materia de cálculo 1, ¿no es cierto?, han debido tomar en cuenta. En este caso, diferenciando calor, también diferenciando más bien el tiempo. Esto va a ser igual al coeficiente K, área, variación de temperatura, dividido entre el espesor, ¿no? Entonces, esta relación podemos llamar, en este caso, ecuación 1, llamamos, ¿sí? Ahora, del calor latente, ¿no? Indicamos del calor latente. Esta formulita del calor latente, como vamos a recordar, está definida con la L, ¿verdad? Calor sobre la masa de la sustancia. Entonces, de acá despejamos el calor, vamos a tener masa multiplicado por, en este caso, la L, que significa precisamente, está relacionado con la transformación de la materia, ¿no es cierto? De igual manera vamos a diferenciar, ¿no? Este calor, decimos diferencial, ¿no? Al hacer esta diferenciación, ¿no es cierto?, significa que vamos a colocar diferencial de calor, ¿no? Esto va a ser igual a la L. Esta L, fíjense, o sea, el calor latente de transformación es una constante, ¿no? Por lo menos en esta transformación de hielo al agua, o si no, de agua a hielo, ¿no? Lo sacamos adelante y más bien va a haber una variación de masa, ¿no es cierto? También decir diferenciación en este caso del calor va a ser igual a la L. Pero además, ¿a qué es igual el diferencial de masa? Va a ser igual a la densidad del hielo multiplicado por el diferencial de volumen. ¿Sí? Diferencial en este caso indicamos del volumen precisamente. ¿De dónde viene esta relación? Ustedes se pueden darse cuenta, ¿no? Viene del hecho de que la densidad, dijimos, es igual a masa sobre volumen, ¿sí? Ahora, si de esta relación despejamos masa, vamos a tener densidad multiplicado por el volumen. Entonces, es lo que estamos expresando, ¿no? Pero si es diferencial de masa, en este caso, fíjense, la densidad es una constante y el volumen es el que varía. Y colocamos diferencial de volumen. O también decir, diferencial de calor es igual a L. Densidad en este caso del hielo. Pero acá es igual al diferencial de volumen. Acá sí hay que tomar en cuenta ahora esta relación, ¿no es cierto? Fíjense, esta pequeña franja vamos a tomar en cuenta como un diferencial en este caso de Y, ¿no? Si estamos considerando Y, esta distancia. Entonces esta partecita es diferencial de Y, ¿no es cierto? Entonces, este diferencial de volumen, todo ese volumen. Además, aclarando de que por la parte de abajo vamos a tener una cierta área, ¿verdad? Y por la parte superior también, fíjense, o sea, para imaginarnos, ¿no? Si a esta capa de hielo lo vemos desde abajo, vamos a ver una cierta área. Lo vemos desde arriba, vamos a ver la misma área. Eso me refiero, ¿no? O sea, la área de la parte inferior va a ser igual a la misma área indicada en este caso en la parte superior, ¿verdad? Entonces, fíjense, esta diferencial, esta franja, relacionado con el área, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual al área multiplicado, en este caso, por el diferencial de esta distancia, en este caso. ¿De acuerdo? De esa forma, entonces, vamos a presentar el diferencial de volumen. Llamaremos en este caso ecuación 2.
¿Está claro? Ahora sí, la ecuación 2 vamos a reemplazar en la 1. No está la 1, acá, ¿no? Es decir, en vez del diferencial de calor, vamos a escribir L, densidad Rho, área, diferencial de Y, dividido entre el diferencial de tiempo. Y esto va a ser igual al coeficiente de conductividad térmica por el área multiplicado por el incremento de temperatura delta de T dividido entre el Y. ¿Está claro? Ahora, vamos a ir en este caso ordenando nuestra ecuación, de donde vamos a luego despejar el tiempo. ¿Sí? Entonces, si tenemos de esta forma nuestra ecuación y vamos ordenando, a ver, pero antes ustedes notarán de que estas áreas se van a simplificar, ¿no? Esta área con esta área, ¿no? Entonces vamos a tener, a ver, L, densidad diferencial de Y sobre diferencial de tiempo. Esto va a ser igual a la K, ¿no es cierto? Variación de temperatura sobre la Y. ¿Representó? ¿Sí? Ahora, para ir ordenando, a ver cómo ordenamos. Acá coloco L, densidad Rho, acá voy a colocar, a ver, acá, bueno, la K, acá el delta T, ¿no es cierto? Esta Y lo paso al otro lado, Y, diferencial de Y, ¿sí? Y en el lado derecho vamos a tener nada más diferencial de temperatura. ¿Está bien ordenado hasta ahí? A ver, revisaremos. Acá el K delta T lo estoy pasando al otro lado a dividir, acá está, ¿no es cierto? Y esta Y que está dividiendo lo estoy llevando a multiplicar, aquí está, ¿verdad? Y luego el delta T que está dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar directamente, ¿no? O si no va a aparecer como delta T. ¿Está claro? Ahora, fíjense, acá tenemos diferencial de Y, diferencial de tiempo. Entonces podemos ya aplicar integrales. ¿Sí? ¿No es cierto? Integrando en este caso la Y, pero Y de dónde a dónde, fíjense, de 2 hasta 3, hablando en ese tiempo. Y acá coloco integrando esta Y de 2 hasta 3 centímetros. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo? Justamente queremos saber el tiempo, ¿verdad? Va a ser de 0 hasta un tiempo T. ¿Está claro? Entonces, de esta forma se convierte nuestra ecuación. ¿Sí? Bien. Ahora, resolvemos esta integral. ¿Cómo resolvemos? A ver, vayan integrando. A ver, fíjense, en este caso, como todo es una constante, lo voy a copiar nada más. L, densidad, ¿no es cierto? Acá, K, diferencial de temperatura, más bien, variación de temperatura. Este integrado aquí es igual. Y, diferencial de Y. Con los jóvenes, cálculo 1. ¿Ah? ¿Qué es igual? ¿Cuál es la integral de Y diferencial de Y? Tienen que pasar, ¿no? Es Y cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Pero entre los límites de 2 hasta 3. ¿Está correcto? En el lado derecho solamente vamos a tener el tiempo. ¿Sí? Solamente el tiempo, ¿no? Porque sabemos que se van a simplificar el símbolo de la integral con el diferencial. Nos queda T nomás. ¿Está claro?
al asunto es resolver esta integral. ¿Sí? O también, fíjense, para representar mucho mejor, hacemos un cambio de lado, vamos a tener el tiempo t, y esto va a ser igual, a ver, ordenando. Este 2 lo voy a llevar adelante, vamos a tener L, densidad, acá coloco el 2, acá el K, el coeficiente de conductividad térmica, acá el delta T. ¿Está bien? Y acá el Y al cuadrado, ¿no? Este Y al cuadrado integrado desde 2 hasta 3. ¿Está claro? A ver. Reemplazando datos. Esta T. A ver, vamos a quedar para que se monte bien. ¿Cómo realizamos el reemplazo de datos en este problema? A ver, entonces, decimos reemplazando datos. Reemplazando, indicaremos datos. Bueno, queremos hallar el tiempo. ¿Sí? L. Hablamos de este valor L. Y esa L está dado en este caso con 80 calorías sobre 2. Densidad del hielo. Hemos indicado que esa densidad es 0,92, ¿no es cierto? Pero en unidades de, dijimos, gramos sobre centímetro cúbico. Gramos sobre centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, fíjense. Dividido, ¿no? Dividido, digamos. Antes hacemos toda esta partecita, ¿no? Luego vamos a ver qué pasa con el 2 multiplicado por el coeficiente de conductividad térmica, tal como hemos indicado, es 0,004, ¿no es cierto?, del hielo, y en unidades de caloría, segundo por centímetro, grados Celsius. ¿Está correcto? Temperatura, el delta T. ¿Qué pasa ahora con el delta T? Fíjense, en este caso de 0 hasta menos 25 grados Celsius, ¿verdad? Entonces empezamos en este caso desde 0, ¿no es cierto? 0 grados Celsius, menos, ¿hasta dónde? Hasta menos 25. Hablando, pero en grados Celsius. ¿Está bien? Ahora sí, ¿qué pasa con la Y? Se empezaron los datos. ¿Qué pasa con esta Y? Acá estamos, ¿no? Esta parte lo voy a guardar. A ver. ¿De qué manera entonces interpretamos ahora esta Y? Fíjense. Hasta acá sería, ¿no? La línea de división. ¿Sí? Y, ¿qué significa eso? Es que, fíjense, acá estamos hablando de 3, pero 3 unidades directamente, ¿no? La unidad vamos a colocar después. 3 al cuadrado. ¿No es cierto? 3 al cuadrado menos el 2 al cuadrado también. ¿Está correcto? De esta Y. Tenemos Y al cuadrado. En vez de esta Y, eso se reemplaza por 3, ¿sí? Y al restar, se reemplaza en esta misma Y por 2. ¿No es cierto? Estamos hablando de una integral, en este caso, definido. ¿De qué unidad nos va a dar ahora? Si de 3 y 2 está en centímetros, al elevar al cuadrado, estamos hablando centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Está correctamente reemplazado, ¿verdad? Ahora sí, realicemos esta operación. Y este resultado tiene que darnos en segundos.
da en segundos. A ver, iremos simplificando unidades. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, en el denominador simplificaría grados Celsius con grados Celsius. ¿Se va? ¿Está bien? En el numerador simplificaría gramos con gramos. ¿Qué más? Calorías con calorías. ¿Qué más se simplifica? ¿Qué dice? Ahora, fíjense, centímetro. Haciendo hacemos y medios, ¿no es cierto? Centímetro subiría al numerador, ¿no ven? Entonces centímetro con centímetro cuadrado va a ser centímetro cúbico. Entonces el centímetro cúbico, fíjense, se simplifica con centímetro cúbico. ¿Qué nos ha quedado? Segundos nada más. ¿Sí? Y precisamente el tiempo tiene que darnos en unidades de segundo. Ahora, si hacemos y medio, segundo va a subir al numerador. ¿Está claro? A ver, realizan toda esta operación. ¿Cuánto les dan? ¿Cuántos segundos? Es decir, ¿cuántos segundos va a tardar? En otras palabras, para que esta capa de hielo, fíjense, aumente de 2 centímetros hasta 3 centímetros. Sabiendo que la temperatura en la parte de abajo inferior es 0 grados Celsius y en la parte superior es menos 25 grados Celsius. ¿Se entiende? A ver, ¿a qué valor llegan? No sé si van a estar de acuerdo conmigo. Yo obtengo 1840 segundos. ¿Verdad, correcto? ¿Qué dice? Ahora, transformando en minutos este valor, transformando en minutos, ¿no es cierto? Donde acá tenemos 1840 segundos. Para llevar a minutos, ¿qué operaciones realizamos? Aplicamos un factor de conversión, acá colocamos segundos, acá colocamos minutos. Y sabemos que en un minuto existe 60 segundos. Con lo cual se va a simplificar segundo con segundo. ¿Sí? Y este tiempo vamos a tener ahora en unidades de minutos. En otras palabras, realizamos la división de 1840 entre 60. ¿Está bien? No sé si están de acuerdo conmigo. 30,67 minutos. O sea que ese va a ser el tiempo, les repito, que va a tardar en aumentar el espesor de esta capa de hielo de 2 centímetros hasta 3 centímetros. Entonces, de esta manera también se van resolviendo este tipo de ejemplos, aplicando también diferenciales e integrales. ¿Está claro, jóvenes? ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Esta parte de cambio de estado o de fase. Bien, entonces, con este subtítulo habríamos concluido este capítulo de temperatura y propagación de calor. La próxima clase vamos a entrar ya a otro capítulo, ¿no es cierto? Relacionado más que todo, a ver, con la parte ya de gases. ¿Sí? Bien, jóvenes, por ahora eso es todo. Les agradezco por su atención. Nos veremos la próxima clase. Hasta luego.